¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. Espero que todo vaya muy bien por ahí. Hoy os vamos a relatar una historia no muy conocida relacionada con el fenómeno OVNI. Unos hechos ocurridos concretamente en el inicio del boom moderno de los ovnis en los años 40 y 50 del pasado siglo, y que desvela varios secretos de este fenómeno. Todo comienza con el Dr. William Brockhaus Smith, conocido como el Dr. Smith, un importante ingeniero e investigador canadiense, que trabajó en muchos campos, sobre todo en la investigación de las ondas de radio y las ondas electromagnéticas, lo que le permitió participar en numerosos proyectos e incluso llegó a diseñar sus propias patentes para mejorar la radio. Sin embargo, cuando estaba en lo más alto de su carrera, decidió apartarse de todo eso y se interesó por las fuerzas geomagnéticas, aquellas que provienen del campo magnético terrestre. Él creía que en esto había un gran potencial y su objetivo era cómo poder aprovechar todas esas fuerzas para desarrollar increíbles tecnologías. Todo esto se acentuó cuando empezó a interesarse por el fenómeno OVNI. En aquellos años 40, donde todos los ufólogos coinciden que comenzó la era moderna de los ovnis, el Dr. Smith se dedicó a estudiar un gran número de casos. Quedó impresionado por la forma en que se movían y por las maniobras que realizaban. Después de analizar todo esto, llegó a la conclusión de que probablemente aquella tecnología era de otro mundo y estaba utilizando fuerzas geomagnéticas. También creía que los ovnis probablemente eran autónomos, como sondas espaciales, ya que creía imposible que organismos vivos fueran capaces de soportar las fuerzas G que se generaban en los movimientos de aquellos extraños artefactos. Para él, aquellos aparatos eran la demostración de que se podían desarrollar tecnologías que utilizaran los campos magnéticos. Rápidamente se puso a buscar financiación para sus investigaciones. Sin embargo, nadie quería invertir, sobre todo cuando hablaba de ovnis. Fue entonces cuando, mediante unos contactos que tenía en el gobierno canadiense, consiguió que éste financiara su proyecto. Pero para conseguirlo no presentó al gobierno esta tecnología refiriéndose a los ovnis. Los convenció disfrazando su proyecto como un gran proyecto científico que traería grandes avances en el ámbito científico y militar para Canadá. Aunque su objetivo real era crear una gran organización con los recursos del gobierno de Canadá para seguir estudiando la tecnología de los ovnis. A pesar de esa presentación encubierta, el gobierno seguía teniendo muchas reticencias con el proyecto del Dr. Smith. Sin embargo, al final accedió y se puso en marcha lo que se conoció como Proyecto Magnet en el año 1952. Posiblemente los logros más grandes que consiguió con su trabajo en el Proyecto Magnet fueron que consiguió extraer energía del campo magnético que, según él, sería gratis e ilimitada, y lo más sorprendente es que la utilizó para crear un aparato a pequeña escala basado en los ovnis y que funcionaba como estos, demostrando así sus teorías. Estos trabajos también parecía que de alguna forma atraían al fenómeno, por lo que en los alrededores de las instalaciones del proyecto comenzaron a reportarse cada vez más incidentes OVNI. Lógicamente, todo esto fue calificado como alto secreto y solo se supo muchos años más tarde, debido
a ciertas desclasificaciones, aunque fueron parciales, y nunca llegaron a conocerse todos los detalles del proyecto Magnet. El Dr. Smith, al mismo tiempo, también ayudado por el gobierno de Canadá, creó un nuevo proyecto llamado Second Story, un proyecto similar a uno que tenía el gobierno de Estados Unidos, denominado el Proyecto Blue Book, o Proyecto Libro Azul, un proyecto muy conocido. Este proyecto Blue Book era una iniciativa del gobierno estadounidense liderada por el Dr. Allen Hynek, que pretendía registrar e investigar todos los casos OVNI detectados en territorio estadounidense. Sin embargo, el Dr. Hynek comprobó pronto que el gobierno le había engañado. En vez de investigar los casos OVNI, la comisión que estaba por encima de él en el proyecto Blue Book se dedicaba sistemáticamente a desmentir todos los casos como si todo fueran simples fenómenos meteorológicos, cuando realmente se encontraron casos muy potentes que no tienen nada que ver con ningún fenómeno natural. El objetivo final de este proyecto Blue Book era encubrir y ocultar información. El Dr. Smith sabía todo esto y quería que su proyecto Second Story fuera todo lo contrario y que se dedicara a contar la verdad de los casos que se encontraban. Pero ahora llegamos a un momento crucial en la vida del Dr. Smith. Durante sus investigaciones se encontró con muchos casos que al final resultaron ser falsos. Sin embargo, un día se encontró con un ovni real. En aquel momento, el Dr. Smith era una eminencia en su campo y el gobierno de Estados Unidos pidió su colaboración para estudiar un fragmento de un ovni que se habría estrellado en las cercanías de Washington. Más tarde, el doctor declararía que habían recuperado muchos fragmentos, pero que solo le habían permitido estudiar uno de ellos, ya que, según le habían informado, ese incidente era el asunto más secreto de los Estados Unidos en aquel momento. Sus conclusiones fueron que el material del que estaba hecho aquel fragmento era de otro mundo, porque no se correspondía con ningún elemento conocido en nuestro planeta. Dijo que el gobierno estadounidense estaba muy implicado en esa investigación y que tenía a gente muy importante trabajando en diferentes líneas de investigación y que su trabajo con los llamados platillos volantes estaba mucho más avanzado que el de Canadá. El Dr. Smith también llegó a la conclusión de que el fenómeno OVNI, además de estar relacionado con los campos geomagnéticos, también tenía un componente psicológico que influía en la mente humana. Sin embargo, al gobierno estadounidense no le gustaba el proyecto Magnet, porque aunque compartían mucha información con el país canadiense en otras investigaciones, este no era el caso, porque Canadá nunca facilitó ningún tipo de información del proyecto Magnet a Estados Unidos. Este malestar fue una de las causas que provocó que a partir del año 1954 el gobierno canadiense dejara de financiar el proyecto Magnet sin haber terminado todas las investigaciones iniciadas. El Dr. Smith siguió unos años más con el proyecto a través de dinero propio y donaciones. Fue en esta última etapa cuando el Dr. Smith dijo que había sido abducido en varias ocasiones, que había estado en el interior de uno de esos aparatos y seguía manteniendo que había un fuerte componente mental en el fenómeno OVNI. Pero nunca aclaró a qué tipo de componente mental se refería. En las altas esferas de su país, este tipo de declaraciones no gustaron y el gobierno canadiense
se desvinculó de él y ayudó a destruir su reputación. Un hombre tan brillante y tan preparado, que había trabajado en lo más alto, en proyectos secretos canadienses y estadounidenses, y dedicado gran parte de su vida a la investigación de fenómenos ovni, fue olvidado y nunca volvió a ser contratado para ninguna investigación. Algunos creen que se acercó demasiado a la verdad y que esto no gustó demasiado en los gobiernos obsesionados por ocultar todo lo relacionado con estos fenómenos. Amigos, si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like y suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y que todo vaya bien.